resultados para el día de hoy. Si alguno de ustedes tiene alguna duda con el cuestionario, ustedes ya tienen sus resultados y sus respuestas. Pero si hay alguna duda en particular, porque alguien tenga alguna inquietud, pues ya saben que pueden preguntarme y yo con mucho gusto explico por qué de la respuesta. Pero ya fuera de eso, vamos a abordar hoy un tema importantísimo, diría yo, muy, muy importante en el proceso nuestro. Yo solo les quiero recordar una frase que en algún momento yo les mencioné a ustedes. El actor acciona. El actor tiene derecho a accionar. El accionar es un derecho subjetivo que tiene una persona de ir a mover los órganos de justicia, pedir justicia. Entonces, el actor tiene derecho a accionar. El demandado tiene derecho a excepcionar. Cuando digo actor, por supuesto, estoy hablando del sujeto activo, que puede ser el actor, puede ser el ejecutante. Y cuando estoy hablando del demandado, estoy hablando del sujeto pasivo, que puede ser el ejecutado, el demandado. Entonces, dentro del ámbito del derecho procesal, el actor, el sujeto activo, es el que acciona. Frente a una acción, esto es un tema físico, creo que está en la teoría de Newton, creo yo. Frente a esa acción hay una reacción. Eso es físico. Frente a una acción hay una reacción. En el proceso civil, frente a una acción puede haber una reacción. La acción es para el actor y la reacción normalmente en la defensa se llama excepción. Entonces, mis amigas y amigos, el actor acciona, el demandado excepciona. Ustedes, si son actores, plantean una demanda y estén a la espera que el demandado les excepcione o les plantee excepciones, porque ese es su derecho. Hoy voy a hablar en términos generales de las excepciones. Por supuesto, en la clase siguiente, en la que hagamos después de Semana Santa, creo que va a ser presencial, no estoy seguro de eso, pero yo ya voy a explicar cada una de las excepciones. Mi tema de hoy es tratar de explicar a ustedes para qué sirven, qué son, cómo se diferencian estos medios de defensa que tiene el demandado. Solo es importante recordarles a ustedes que cuando ustedes les notifiquen una demanda ordinaria, tienen 9 días para tomar una reacción. Dentro de los primeros 6 días, les expliqué a ustedes que pueden plantearse excepciones, pero también les expliqué que al contestar la demanda, también se pueden plantear excepciones. Ojo, hay una gran diferencia entre las excepciones que planteamos dentro de los primeros 6 días a las excepciones que se plantean al contestar la demanda. Porque un consejo que yo les voy a dar, espero que no se les olvide ya en el ejercicio de su profesión, es que cuando ustedes reciban un cliente que les lleva una demanda porque ha sido demandado, entonces ustedes tienen que analizar en primer lugar que la demanda cumpla con ciertos presupuestos procesales de validez. Me explico. Que la demanda haya sido planteada ante un juez competente, por ejemplo, que la demanda reúna los requisitos que ustedes aprendieron en la clase anterior, o sea, que lleve una buena fundamentación, que lleve una petición clara, precisa, que lleve los datos de las partes, que tenga una relación de hechos clara. Tienen que analizar que la persona que les está demandando es la legitimada a demandar, o la que está demandando tenga capacidad procesal para demandar, o si es un representante actuando en nombre que esté debidamente legitimado para representarlos, que tenga una buena representación. Tienen que analizar si la demanda se está planteando dentro del tiempo que la ley pide para hacerlo o está fuera de ese tiempo. Tienen que determinar, por ejemplo, si esta demanda ya no se decidió ya alguna oportunidad, porque ya pudo haber sido juzgada una vez y no puede ser juzgada 2 veces. Vamos a determinar si esta demanda no se está promoviendo, la misma demanda en otro tribunal, y se corre el riesgo por consiguiente que hayan 2 sentencias contradictorias, por ejemplo. Vamos a establecer si el plazo para ejercer la demanda ya estaba cumplido o todavía no se ha cumplido, o una condición que había que realizar antes de hacerla. Bueno, una serie de presupuestos procesales de forma,
no estoy explicando que sea de fondo, sino de forma. Es decir, si el juez es competente, si la persona está legitimada, son cuestiones de forma. Y entonces hay que determinar eso primero. Cuando ustedes analizan la demanda y no le encuentran defecto a la demanda, no le encuentran una limitación o la falta de un presupuesto procesal, entonces ustedes pueden entrar a negar la demanda, pero pueden también agregar cuestiones de fondo para desvirtuar el asunto de fondo del actor. Esas son otras clases de excepciones. Entonces nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, que era lo que yo les estaba explicando hace unos minutos, que el derecho de accionar es propio del actor. El actor que presenta una demanda de divorcio ordinaria está accionando, el que plantea una demanda de vía sumaria está accionando, el que plantea una demanda en vía oral está accionando, o el que plantea una ejecución está accionando. Ahora, frente a esa acción, en un ordinario, en un sumario, en un oral, en una ejecución, el demandado o ejecutado puede defenderse. Y se puede defender a través, insistía yo, de excepciones. Una defensa atacando la forma o una defensa atacando el fondo. Pero en todo caso se llaman excepciones. La defensa del demandado o del ejecutado dentro de un proceso civil son las excepciones. Tanto, insisto, de forma como de fondo. Como mencionaba hace unos segundos, la acción es el derecho del actor, como la excepción es el derecho del demandado. Para que usted tenga derecho a excepcionar, tiene que ser sujeto pasivo. Para que usted esté accionando es porque es el sujeto activo. Vamos a definir la excepción entonces como un medio de defensa que utiliza el demandado o el sujeto pasivo o el ejecutado para cualquiera de los siguientes objetos. Puede ser para atacar la falta de presupuestos procesales, la forma, como yo les mencionaba, y por ende, si no está corregida la forma, no podemos decidir sobre el fondo. Voy a poner rápidamente un ejemplo. Estoy planteando una demanda para declarar la incapacidad de una persona para ser heredero, pero yo cuando hago la demanda me equivoco y lo hago ante un juez incompetente, o mi demanda no está clara y precisa, y la otra parte puede alegar a través de una excepción que estoy haciendo mala demanda. Y por ende, mientras no se decida si el juez es o no competente, y mientras no se corrija el error de la demanda, el juez no puede entrar a considerar ningún tema relativo a la nulidad que estoy alegando yo o la incapacidad del heredero. Declarar la incapacidad del heredero es el asunto de fondo, pero para llegar a declararla tiene que corregirse todas las cuestiones de forma. Por ende, era lo que yo les estaba mencionando, primero podemos utilizar las excepciones para atacar la falta de esos presupuestos procesales que impiden decidir sobre el fondo del asunto, o podemos, si no existe ningún presupuesto procesal que falte, podemos plantear excepciones también para hacer perecer o atacar la pretensión del actor. Por supuesto que lo hacemos mediante alegar y probar algunas circunstancias que hacen descartar esas circunstancias que el actor alega en sus cuestiones de fondo. Pero creo que más adelante, con algunas otras explicaciones, lo puedo dar a entender. Pero lo importante aquí es entonces que usted, futuro abogado litigante, cuando esté como demandado, tiene derecho a excepcionar. Excepciones que atacan la forma o excepciones que atacan el fondo, o ambas. Por supuesto que dependiendo del proceso hay distintas etapas para hacerlo, pero usted quiero que sepa que existen excepciones que atacan la falta de presupuestos procesales y excepciones que se alegan para tratar de desvirtuar, de perecer, por eso se llaman perentorias, de atacar la pretensión del actor. Vamos a encontrar entonces en el Código Procesal Civil dos clases de excepciones. Así las enumera el Código Procesal Civil y Mercantil. Las primeras excepciones son las excepciones previas, que son aquellas que atacan la forma. Son las que atacan esa falta de presupuestos procesales y por ende no podemos decidir. Se llaman previas, el código las llama previas, sin embargo la doctrina le llaman dilatorias.
vamos a explicar más adelante por qué las definiciones, pero ustedes las van a encontrar identificadas como excepciones previas. Si usted oye el término dilatorio, estamos hablando de lo mismo. Excepción previa o excepción dilatoria es exactamente lo mismo. Son las excepciones que atacan la forma o la falta de presupuestos procesales. Y tenemos las que atacan el fondo, la que desvirtúa la pretensión de fondo del demandado, destruye los hechos, por supuesto, de eso, y estas se llaman excepciones perentorias. Para que no se les olvide, perentorio viene de perecer. Una excepción de estas hace perecer la pretensión del actor. Rápidamente un ejemplo para que puedan ustedes servirles ir entendiendo cómo es esto. Si a mí me alega la parte actora de que yo le debo 1,000 quetzales, yo le puedo plantear una excepción perentoria de pago y demostrarle que pagué. Si él dice que yo le debo, pero yo demuestro que pagué, entonces yo ya no le debo. He atacado la pretensión, aduciendo que hubo un pago. O, por ejemplo, puedo alegar de que le cedí un bien en pago, cesión de bienes. Entonces yo puedo decirle, mire, señor, pues efectivamente me prestó 1,000 quetzales, pero yo le cedí un bien a cambio de eso y aquí están, y se lo voy a mostrar. Entonces voy a alegar a través de una excepción perentoria una cesión de bienes para atacar el fondo del asunto en particular. Las excepciones las vamos a encontrar reguladas las previas en el artículo 116 y 117. Si ustedes leen el artículo 116 y 117 van a encontrar una enumeración. Las excepciones previas tienen la característica que tienen un nombre. Ustedes no inventan excepciones previas. Las excepciones previas ustedes las encuentran en el 116, van a encontrar, por ejemplo, excepción previa de incompetencia, así se llama la excepción, o excepción previa de prescripción, o excepción previa de caducidad, o excepción previa de falta de personería. Bueno, hay varias excepciones en el 116 y una sola en el 117, pero que también es una excepción previa y que se le denomina excepción previa de arraigo. Todas estas excepciones vamos a hablar de cada una de ellas para que ustedes me entiendan de qué me estoy hablando cuando hablamos de una forma de atacar falta de presupuestos procesales. Las excepciones perentorias aparecen en el artículo 118, en el segundo párrafo, y ahí ustedes no van a encontrar un nombre. Esas no tienen un nombre, son innominadas, porque todo depende de qué es la defensa que ustedes quieran alegar. Por ejemplo, valga la redundancia, en el ejemplo que acabo de dar hace unos minutos sobre el pago, yo puedo alegar diciendo excepción perentoria de inexistencia de la obligación reclamada por haberse efectuado el pago a través de una cesión de bienes. Ese es el nombre de mi excepción. Le puedo poner excepción perentoria de inexistencia de la deuda que se reclama por haberse pagado. Es el nombre de mi excepción, es lo que yo le voy a enumerar. Esas son unas de las diferencias entre una excepción previa que tiene nombre, que está en el 116 y 117, y la excepción perentoria que, atendiendo a lo que usted quiere alegar y la forma de destruir la pretensión de la parte actora, usted la va a nominar. Vamos a encontrar dentro de las excepciones previas, pero esta clasificación que estoy poniendo en la filmina, en la presentación, es doctrinario, que lo tengan presente. Ustedes van a encontrar solo excepciones previas. Pero cuando uno lee y analiza el artículo 116, no, 120 con el 116, ustedes van a encontrar que hay unas excepciones previas de todas las que están enumeradas en el 117, que obligadamente solo la pueden plantear en los primeros 6 días. ¿Se recuerda que hay 6 días para plantear excepciones previas? Bueno, pues de esas hay 4, del 116, 117, hay 4 que solo pueden plantear exactamente en los primeros 6 días. Va a encontrar una excepción de incompetencia, una excepción de demanda efectuosa, la excepción que se denomina falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeto el derecho o la obligación que se pretende hacer valer, y la excepción de arraigo, que es del 117, esas 4 excepciones solo pueden plantear a ustedes en los primeros 6 días. Las demás excepciones que aparecen ahí, la ley permite plantearlas en cualquier estado del proceso, o sea, fuera de los 6 días. Entonces, las primeras, las que planteamos entre los primeros 6 días, que acabo de enumerar, en la doctrina le llaman excepciones previas de carácter preclusivo, porque precluyen en los primeros 6 días. Las demás
pues les llamamos excepciones previas de carácter no preclusivo porque la ley permite poderlas plantear en cualquier otro momento del proceso. Hay una excepción que en la ley no aparece y la doctrina le llama excepción mixta. Dirán ustedes, es bien importante tener presente. Ustedes en ningún momento pueden enumerar en un juicio y decir, vengo a plantear una excepción mixta, porque esas no aparecen en la ley. O sea, no aparecen señaladas como excepciones mixtas. Están enumeradas como excepciones previas, pero tienen la característica que son mixtas. En el transcurso de toda esta plática entre hoy y las clases subsiguientes de la Semana Santa, la van a entender ustedes mejor. Voy a adelantar un poco nada más, pero les voy a explicar con más detenimiento, porque esto, pues, eso va a ser motivo de evaluación ya para su examen parcial, por supuesto. La excepción previa, que ya les dije a usted que se llaman previas o dilatorias, tratan de depurar la falta de presupuestos procesales. Por ejemplo, si yo planteo una excepción de incompetencia, pues se le da trámite a la excepción y si se declara con lugar, se traslada el juicio al juez que debe conocer, el juez competente. Si yo planteo una excepción previa de demanda defectuosa porque aduzco que, por ejemplo, los hechos no son claros y precisos, y el juez declara con lugar la demanda, ordena que se aclaren los hechos y que se pongan claros. Si se me ocurre, estoy hablando en voz alta, plantear una excepción de falta de personería, porque aduzco que el representante del actor no está legitimado para actuar como representante, o sea, no tiene la representación, y el juez declara con lugar, ordena que se corrija esa representación. O sea, en esos tres ejemplos que he dado, a través de una excepción previa, estamos corrigiendo esos errores que tiene el proceso y sin los cuales no puede avanzar. Pero vamos a encontrar en ese 116 que acabo de mencionar, 4 excepciones al final del artículo, las últimas 4 de esa enumeración, que son, por ejemplo, prescripción, cosa juzgada, transacción y caducidad. Esas 4 excepciones, mis estimados amigos, son previas, ahí están señaladas como previas y se tramitan como previas. Pero, ¿qué sucede si se declara con lugar una prescripción? Ya el proceso ya no puede continuar, se terminó el proceso. Entonces esa excepción es previa, pero como al final el fondo ataca la pretensión, la excepción tiene característica de mixta. Es una excepción mixta, estas 4 últimas del 116, porque si bien cierto, son previas, si se declaran con lugar, no depuran el proceso, lo terminan de una vez. Entonces, ustedes en un proceso podrían terminar un juicio de una vez, planteando si existen excepciones mixtas, como la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada o la transacción. Son las últimas 4 del código. Cuando hablemos de ellas, insisto, ya en forma individual, les voy a explicar en qué consiste cada una y cuál es la consecuencia de cada una de ellas y por qué deviene cada una de ellas. Eso lo vamos a estar hablando oportunamente. Pero la doctrina le reconoce como excepciones mixtas. Nosotros solo las conocemos como previas, pero si se declaran con lugar, tienen efectos realmente perentorios y por ende se encuadran dentro de la clasificación doctrinaria de excepciones mixtas. Vamos a encontrar estas 3 excepciones, legalmente previas y perentorias, doctrinariamente previas, perentorias y mixtas. El código, reitero, no menciona la palabra mixta, pero sí hay 4 excepciones que tienen esa característica. Aquí les van a aprender ustedes, por supuesto. ¿Por qué a las excepciones se le llaman excepciones previas? No porque se plantean previamente la demanda, porque ustedes se dieron cuenta, se emplaza por 9 días y entre los primeros 6 ustedes pueden plantear excepciones previas antes de contestar la demanda. Pero no se llaman previas porque se plantean antes de contestar. Y eso es bien fácil de poder explicar porque, por ejemplo, en un juicio oral o en un juicio ejecutivo de las que vamos a ver el otro semestre, estas excepciones se plantean al contestar. La característica de previo es porque antes de entrar a resolver el asunto principal deben de resolverse estas previamente. Un juez no puede decidir sobre un divorcio si es incompetente.
Un juez no puede decidir sobre la nulidad o falsedad de un documento si no hay falta de legitimidad del actor. Un juez no puede entrar a decidir sobre el fondo de un juicio sumario si no hay representación. Quien se actúa como representante no está bien acreditado. El juez no puede entrar a decidir sobre un juicio de alimentos si, por ejemplo, la demanda está mal hecha. Entonces, previamente a entrar a decidir sobre el fondo, hay que resolver estas excepciones. Por eso se denominan previas, porque son de previo pronunciamiento al asunto principal. Cuando planteamos una excepción previa, el proceso se detiene. Esta excepción todas las excepciones previas se tramitan en la vía de los incidentes, pero el incidente suspende el proceso. ¿Se recuerdan ustedes que tenemos 9 días para contestar la demanda? Bueno, si yo planteo excepciones entre los primeros 6 días, el proceso se detiene. No tengo por qué contestar la demanda, el proceso está detenido. Hasta en el momento que la resolución que resuelve la excepción y que la declara sin lugar queda firme, a partir de ese momento yo tengo el tiempo ya restante, que normalmente aquí son 3 días ya, porque ya agoté los 6 primeros de las excepciones, será para contestar la demanda. Entonces, si yo planteo una excepción previa en un juicio el día de hoy, es probable que esté contestando mi demanda hasta entre 4, 5, 6 meses, porque es el tiempo que dura el trámite para resolver la excepción previa. Pero es importante saber que no podemos entrar a considerar el fondo si previamente esto no está decidido. Por eso también le llaman a las excepciones previas excepciones dilatorias, porque aparte de corregir errores, retrasan la contestación de la demanda. Tal y como aparece acá, la doctrina las denomina leyes dilatorias porque uno de los fines es dilatar o retardar la contestación de la demanda y por ende el proceso. El fin primordial de esta excepción, como acabo de explicar hace unos momentos, es que corrijamos o subsanemos falta de ciertos presupuestos procesales o requisitos necesarios que la ley obliga para que el proceso sea válido. Se llaman presupuestos procesales. Ustedes no pueden plantear un proceso ante un juez, ante un sacerdote, porque no les sirve de nada. Y si lo plantean ante un juez incompetente, tampoco les va a servir de nada. Entonces, hay que sanear el juicio y se puede hacer a través de excepciones previas. Vamos a encontrar que esos presupuestos procesales son de distinta naturaleza. Encontramos presupuestos procesales, por ejemplo, en relación a la competencia del órgano jurisdiccional. O sea, nosotros tenemos que plantearlo ante un juez competente, no podemos irnos ante un juez incompetente. Juez competente por razón de materia, territorio y cuantía. Fuera de la prórroga de competencia, que ustedes ya saben que se puede dar por territorio, fuera de eso, tiene que ir ante un juez competente. La demanda que yo ya enseñé cómo hay que redactarla, hay que hacerla bien clara, precisa, hay que hacer las peticiones, hay que fundamentarse en derecho, hay que hacer una relación de hechos, hay que introducir los datos que la ley exige, porque si la demanda faltan esos requisitos, lo más probable es que la otra parte les plantee una excepción previa de demanda defectuosa, alegando la falta de requisitos de ella. También vamos a tener algunos requisitos en relación a los sujetos procesales. Por ejemplo, hay que tener capacidad. Solo pueden ejercer la acción los que tengan la mayoría de edad, los 18 años. Ya lo expliqué cuando hablé de la capacidad procesal. Si se actúa a través de un representante legal, debe ser el adecuado. Por ejemplo, ya expliqué quién es el representante legal de una sociedad anónima, quién es el representante legal del Estado, quién es el representante legal de menores de edad. Entonces, ellos son representantes legales, pero no va a llegar un tío representando a su sobrino solo porque dice que es el tío. La ley no le da la representación. Claro, si fuera el tutor nombrado por un juez, pues entonces sí tendrá la representación, pero por otra forma no podrá llegar. Y un mandatario puede ir a representar a su mandante, pero también no solo porque tenga el mandato, sino porque el documento que contiene el mandato es el adecuado. Yo no puedo ir con una carta poder, una carta que me da mi hija diciéndome que yo soy su mandatario con firma legalizada, porque la ley dice que el mandato consta en escritura pública y el mandato debe otorgarse en escritura pública e inscribirse en el archivo de poderes. Por consiguiente, si yo no lo llevo en escritura pública, no está inscrito en el archivo de poderes, yo no tengo representación. Pueden alegarme eso. Y la legitimidad, que yo les decía a ustedes cuando hablaba de la legitimidad de su oportunidad, que es tener esa facultad para poder ejercer el derecho de nombre propio. Yo puedo ir a demandar por un hecho de tránsito de un vehículo de mi propiedad, pero yo no puedo ir a demandar por un hecho de tránsito donde ocasionaron daños a un vehículo de mi hija. Yo no puedo ir a reclamar los daños de un vehículo propiedad de mi hija.
salvo que sea su mandatario, pero de ahí no puedo, porque el derecho de reclamar los daños sobre un bien le pertenece al propietario. El derecho de reclamar un juicio de desocupación le corresponde a que ha dado un bien en inmueble para que se lo, en arrendamiento. Entonces, ese derecho es lo que llamamos legitimidad y debemos de tenerla. Si llega la mamá a pedir el divorcio de su hija, le van a decir que esto no está legitimada. Si llega el tío de un acreedor a querer cobrar una deuda de su sobrino, le va a decir que no está legitimado, porque no le corresponde a ellos ejercer esas acciones. Y vamos a encontrar procesales, también algunos elementos o supuestos procesales en relación al tiempo. Vamos a hablar de la caducidad y la prescripción. Ambas figuras son en relación al tiempo. Ambas figuras buscan perder derechos, perder acciones por el tiempo. La caducidad se refiere al derecho de accionar ante un tribunal. La prescripción se refiere al derecho de reclamar una obligación. Y puede ser que no lo hayamos hecho en tiempo. No planteamos la demanda en el tiempo que decía la ley, no ejercimos la acción en el tiempo que decía la ley. En un divorcio, por ejemplo, la ley dice que tenemos 6 meses para plantearla, no, perdón, 3 meses para ejercer la acción por la causal. Si se nos pasa y no lo hacemos, pues ya no podemos hacerlo. Y en términos de prescripción nos dan 5 años como norma general para reclamar una deuda. Y si no lo hacemos en 5 años, si nos presentamos la demanda en 6, es posible que la otra parte nos alegue esa falta de ese presupuesto procesal de validez y nos lo alegue a través de una excepción previa. Entonces, para esas excepciones y esos presupuestos los voy a estar explicando en la siguiente sesión de clases que he mencionado. Normalmente, cuando un juez recibe la demanda que ustedes van a plantear, el juez la revisa. El juez, si ve que es incompetente, el juez va a rechazarle, decir que no es juez competente. Si ve que la demanda no es clara, te las va a rechazar. Si ve que por alguna circunstancia los hechos se ve que no hay legitimación, se lo va a rechazar. O sea, el juez tiene posibilidad de ver algunos presupuestos que no se cumplen en la demanda. No todos, por ejemplo, él no puede saber si la deuda ya prescribió, caducó, y hay otros que no, pero la mayoría sí puede ver el juez. Y cuando el juez ve esa deficiencia, entonces, pues, se lo va a rechazar. Pero si el juez no se percata, lo más probable es que sea la parte demandada que, a través de excepciones, alegue esas circunstancias. Entonces, ustedes van a tener 2 filtros al momento de hacer su demanda. El primer filtro es el juez, que va a analizar su demanda y si no la encuentra correcta, se las va a repeler. Y si el juez se le pasa, la parte demandada tiene también la posibilidad de hacerle ver eso a través de excepciones previas. Por eso tenemos que estar muy bien preparados en redactar una demanda y saber cuáles son los elementos de la misma para poderla plantear. El Código Procesal, como yo les mencionaba, da un número de excepciones en el artículo 128, perdón, en el artículo 116, en el 117, y aquí hay algunas que vamos a ver en la próxima sesión de clase. O de repente nos da tiempo de ver algo todavía el día de hoy. Vamos a tener una excepción, así se llama la excepción, se llama excepción previa de incompetencia. Por favor, no le van a poner excepción previa de falta de competencia, pareciera lo mismo, pero la ley le tiene un nombre, incompetencia, así se llama y así se pone. Una excepción de litispendencia, pueden poner ustedes excepción de litis pendiente, no es lo mismo, o sea, se refiere a lo mismo, pero no lo podemos poner de numerar así, porque la ley dice litis pendencia, así hay que numerarla. Otro nombre que ustedes le pongan, el juez va a decir que se la rechaza porque no existe, no está enumerada. Demanda defectuosa, algunas legislaciones le llaman defecto en la demanda, que viene siendo lo mismo, pero nuestra legislación le llama excepción previa de demanda defectuosa. Falta de capacidad legal, que es la falta de tener la edad para poder ejercer por sí mismo derechos y obligaciones, que podríamos denominar la excepción previa de ser menor de edad, pero o estar declarado de incapacidad, pero no se llama así, se llama excepción previa de falta de capacidad legal. Tenemos también una excepción previa de falta de personalidad, que es cuando la persona no está legitimada, una excepción previa de falta de personería, cuando la persona no tiene representación, cuando el que actúe en representación no la tiene, carece de ella, o simplemente el documento que tiene no es el ideal. Tenemos una excepción que ustedes en su código la tienen mal, la voy a explicar cuando hablemos de ella, porque en el Código Procesal esa excepción dice falta de cumplimiento del plazo y de la condición, es una disyunción. La excepción se llama falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeto el derecho
la obligación o el derecho que se haga valer. Y les quiero comentar, aunque eso lo voy a explicar oportunamente, aquí no hay una excepción, aquí hay 4 excepciones previas en ese numeral 7. Una excepción previa de caducidad, que es el tiempo para accionar. Una excepción previa de prescripción, que es el tiempo para reclamar un derecho. En la excepción previa de cosa juzgada, cuando ya se decidió esto en otro juicio y ya hay sentencia firme. Una excepción previa de transacción, cuando el asunto se ha resuelto extrajudicialmente y se alega entonces que está resuelto a través del contrato de transacción. Y una excepción de arraigo que se plantea cuando el actor es extranjero. Y es para que garantice la resulta del juicio. Esto lo voy a explicar, insisto, todo esto lo voy a explicar individualmente en una clase. Cada una de las excepciones para que ustedes las vayan entendiendo y en qué constan. Pero esto que acabo de poner en la pizarra es la enumeración de las excepciones previas para que ustedes tengan una idea de cuáles son y en qué consisten. Aunque insisto, en la siguiente sesión de clase vamos a estar hablando más detalladamente de ellas. Las excepciones perentorias, pues no son previas, no son depurativas, no son para retrasar el proceso, sino son las típicas defensas del demandado. El demandado se defiende frente al fondo con una excepción perentoria. Y se le denomina perentoria porque se refiere a perecer. Es dar fin a algo. Yo ponía el ejemplo, miren, pues vamos a tratar de analizar algo que nos pueda ayudar un poco. Aunque eso lo vamos a explicar ya también en su oportunidad. Pero digo un ejemplo muy rápido, muy sencillo, cuando hablé de una excepción de pago. Si yo planteo un proceso, se me ocurre un juicio oral de menor cuantía para reclamar el pago de 2,000 quetzales. Antes de entrar al juez de decidir si yo debo o no debo los 2,000, la otra parte me debe o no me debe los 2,000 quetzales, la otra parte puede alegar que el juez no es competente, que el juez, la demanda es defectuosa, que no hay falta, que hay falta de personalidad, que la cosa fue juzgada, que ya prescribió, puede alegarlo, cuestiones de forma, antes. Y el juez la va a resolver. Si el juez decide que no existen esas limitantes y que efectivamente el proceso está bien, entonces voy a entrar a contestar mi demanda y la voy a contestar alegando de que niego eso y que ya pagué, por ejemplo, y voy a plantear una excepción de pago, cosa muy distinta, ¿verdad? Porque con el pago estoy alegando, con la excepción de pago estoy alegando que esa deuda no existe porque ya la cumplí, la pretensión principal. Con las excepciones previas lo que estoy alegando es que hay ciertas circunstancias por las cuales no puede proceder la demanda, pero son cuestiones de forma. Entonces, explico esto porque la excepción perentoria no tiene un nombre, es innominada, es la típica defensa, es la que ataca la pretensión y que ustedes van a plantear siempre en un juicio cuando ustedes contesten su demanda en sentido negativo. En un juicio ordinario contestar la demanda, si ustedes quieren y pueden y tienen, plantearán excepciones perentorias. No es obligación. La ley dice que ustedes solamente pueden contestar en sentido negativo y no alegar nada. Yo digo que no existe la deuda porque nunca la adquirí, no estoy alegando pago ni nada de eso, pero insisto, vamos a hablar oportunamente para que ustedes entiendan un poquito más la diferencia entre unas y otras. Esta excepción perentoria es la que el demandado va a utilizar entonces para probar ciertas circunstancias modificativas o extintivas y destruir la pretensión. Es que él me debe 2,000. Sí, mire, con este recibo puedo demostrar que yo ya pagué, por eso ya se extinguió. Ah, es que no pagué. Fíjese que con este contrato puedo demostrar que yo no le debo 2,000 quetzales porque le debo una bicicleta. Hicimos esta forma de cumplimiento pues esta forma de se me ha ido la palabra ahorita, ya me voy a venir. A ver. Esta forma de transmitir, es una forma de transmitir las obligaciones o es una forma de extinción. Más que todo es una forma de extinción porque esta es una novación. Así es, típicamente es una novación. Si usted a mí me prestan 2,000 quetzales, yo le debo 2,000 quetzales, pero en el ínterin decidimos que en lugar de 2,000 yo le voy a dar a usted una moto y hacemos un documento, los 2,000 quetzales ya no existen. Lo que existe ahora es una lesión de una moto. Entonces yo puedo alegarle, si usted me va a cobrar 2,000 quetzales,
que eso ya fue novado, que existe una novación. Entonces lo voy a alegar a través de una excepción perentoria. Y le voy a probar al juez que cambiamos la obligación por una nueva y por ende esta ya no existe, existirá la otra y deberá exigirme la otra, pero no esta, porque esa lógicamente se ha extinguido. Pero insisto, vamos a estar hablando, yo me estoy adelantando a los hechos porque estoy hablando en términos generales de estos medios de defensa. El Código Procesal Civil dice que estas excepciones hay que plantearlas al contestar la demanda. Hace unos días yo les hablaba a ustedes que frente a la demanda se toman dos actitudes, afirmativa o negativa. Cuando uno afirma es porque acepta las pretensiones, se llama allanamiento. Cuando uno niega es porque no está. La ley no dice que si las excepciones perentorias se plantean al contestar en sentido afirmativo o negativo, pero se entiende que es cuando niego. Porque si estoy aceptando las pretensiones, no voy a plantear excepciones. Estoy aceptando que estoy de acuerdo en pagar, no voy a alegar que circunstancias para no pagar. Entonces, cuando usted contesta la demanda en sentido negativo en forma expresa, no tácita, como es la rebeldía, en forma expresa, usted tiene el derecho a plantear sus excepciones perentorias. Entonces usted dice, vengo a contestar la demanda en sentido negativo y interponer la excepción perentoria de novación. O a interponer la excepción perentoria de inexistencia de la deuda por saberse sustituido por una nueva. No sé, el nombre que ustedes quieran ponerle. Eso se llama excepción perentoria, se interponen al contestar la demanda. Como decía hace unos minutos, esta constituye la típica defensa del demandado a la pretensión. Las otras son defensas a la forma, esas son defensas a la pretensión del demandado. Las excepciones previas se van a resolver antes, ya expliqué, a través de un incidente, se va a resolver. Ya resueltas, vamos a seguir con el juicio. Las excepciones perentorias, el juez va a decidir de ellas en la sentencia. Cuando el juez dicta sentencia, va a analizar las excepciones perentorias y si prospera la excepción perentoria, va a declarar sin lugar la demanda. Si declara con lugar la demanda, va a declarar sin lugar la excepción perentoria. ¿Podría declarar ambas cosas con lugar? No, porque una destruye otra, entonces no puede, sería contradictorio, pero ¿puede declarar las dos sin lugar? Sí. Puede decir que no procede la demanda y tampoco procede la excepción, y automáticamente, como diría, no hay un vencido, pero no pueden haber dos vencidos. He dicho varias veces, aquí van a ir aprendiendo ustedes y voy a dar un ejemplo en su oportunidad cuando hablemos, que estas excepciones no tienen nombre, el nombre ustedes se lo van a poner, corresponde al demandado nominarlas conforme a los hechos que está alegando. Excepción perentoria de novación, excepción perentoria de pago, o ponerlo más bonito, excepción perentoria de inexistencia de la obligación por haberse pagado. Es lo mismo, ¿verdad? Que decir pago. O excepción perentoria de inexistencia de la deuda que se reclama porque la misma fue sustituida por una nueva obligación y una novación. Estoy poniendo el nombre como más impactante, pero eso ustedes deciden qué nombre le van a poner a su excepción, que deben de probarla para que el juez la declare con lugar. Y las excepciones mixtas, yo me adelanté a explicar un poco de las excepciones mixtas hace unos minutos, son excepciones previas, pero que tienen efectos perentorios. Están señaladas como previas, tienen un nombre previo, se tramitan como previas, se resuelven como previas, pero si se declaran con lugar, sus efectos son perentorios, es decir, hacen perecer las pretensiones del actor. Estas excepciones son previas, ya dije yo que es la caducidad, cosa juzgada, transacción y prescripción. Se tramitan como previas, es un trámite incidental, se da audiencia por 2 días. Si se refiere a cuestiones de hechos, se abre por 8 días. Y se resuelve en 3. Si no son cuestiones de hecho, sino derecho, solo se da audiencia por 2 días y se resuelve en 3. Pero si se declaran con lugar las excepciones que ya mencioné, atacan la pretensión. Si ya prescribió, ya no podemos continuar con el juicio. Si ya caducó, ya caducó. Si ya se juzgó, ya se juzgó. Y si ya se transó, ya se transó. Es muy distinto los efectos de estas 4 excepciones a los efectos de las excepciones anteriores, incompetencia, demanda efectuosa, falta de personalidad. Por eso, estas excepciones tienen las características de ser excepciones mixtas, no se nominan así en el código, no las señala el juez así, no las identifica el código así, ni las podemos presentar de esa manera, pero es importante que ustedes las conozcan para eso.
Acá estoy explicando cuáles son: caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Sus efectos son perentorios porque de acogerse se ataca la pretensión del actor. Veamos algunas de las diferencias que yo acabo de explicar. Las he estado explicando en toda la plática de estas, pero que son importantes. Bueno, primero, las excepciones previas atacan la falta de presupuestos procesales. Las perentorias atacan la pretensión. Y las mitas atacan la pretensión. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, hay algún presupuesto procesal que se ataca, al final de declararse con lugar, ataca la pretensión. La excepción previa de resolverse previamente, no se puede entrar a seguir con el juicio si no se ha resuelto, y por ende se tramita los bienes los incidentes durante el proceso. La excepción perentoria, porque es la típica defensa del demandado, pues se interpone a contestar la demanda, se prueba en la misma fase de prueba que el demandado, el actor va a presentar su prueba para que proceda su demanda, y el demandado va a presentar la prueba de la excepción perentoria para que proceda su excepción dentro de la fase de prueba. Y el juez, al decidir en la sentencia, va a analizar la demanda, lo que pretende el actor, y va a analizar la excepción perentoria. Si ustedes le demuestran lo que ustedes alegan en su demanda y la otra parte no alega, no demuestra la pretensión, va a declarar con lugar la demanda. Si ustedes no prueban lo de la demanda, pero el demandado sí prueba lo de su excepción, va a declarar con lugar la excepción. Y podría declarar sin lugar ambas cosas si ustedes no prueban el fundamento de su demanda y el demandado tampoco prueba el fundamento de su excepción. Por consiguiente, declararía sin lugar ambas cosas. Como digo y mencionaba, lo que no podría suceder es que declare con lugar ambas cosas, porque son contradictorias. Y la excepción mixta es de previo pronunciamiento, hay que resolverla antes, es decir, antes del asunto principal, porque se tramita en vía incidental, y por ende también suspende el proceso, pero sí, al dictar el auto se resuelve y declara con lugar, ataca la pretensión. Las excepciones previas tienen nombre, las perentorias no lo tienen, ustedes las tienen que nominar, y las mixtas también tienen nombre, ya se las mencioné a ustedes. Esto también ya lo he explicado. Si se declara con lugar una excepción previa, hay que corregir la falta de presupuesto procesal alegado. Si se coge una excepción perentoria, hace perecer la pretensión del actor. Y se coge una excepción previa con carácter mixta, se hace perecer la pretensión del actor. Esas son las diferencias entre estas clases de excepciones que ustedes, pues, por supuesto, pueden analizar en la misma ley. Y por supuesto, quienes tengan el libro, pues ahí está en una forma mejor explicado este tema en general. Pero bien, todavía tenemos un tiempo prudencial, me estoy dando cuenta, así que creo que podemos entrar a hablar del otro tema que tenemos aquí listo para ir avanzando. Sin embargo, pese a eso, por favor, este es un buen momento para preguntar lo que quieran preguntar. Tengo entendido que aquí quiere Jennifer que le regrese la diapositiva. Jennifer me dice qué es lo que quiere ver, por favor, de la diapositiva. Dígame, Jennifer. Y sí, las denominaciones, licenciado. ¿Las? Denominaciones, que dijo que las previas tenían su nombre, las perentorias tenían que ser denominadas, y las últimas. Déjenme ver de qué está hablando. Es una... Bueno, mira, las previas tienen nombre. Las perentorias son denominadas, las mixtas tienen nombre también. Las mixtas ya las mencioné yo. Las mixtas son previas, tienen nombre, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Las previas son todas las demás que también están nominadas, y las perentorias no tienen nombre. No les va a encontrar usted en el código una excepción perentoria. ¿Alguien más que quiera saber algo más? ¿Alguna duda? Buenas tardes, licenciado. Sí, Giovanni, buenas tardes.
me quedó la duda en cuanto a las mixtas. Cuando usted dice de que cuando son dadas con lugar, ahí se convierte en mixta, pero las previas no son dadas con lugar entonces, licenciado. No, nunca lo expliqué de esa manera. No. Lo que expliqué aquí es que el efecto de una excepción previa, declarada con lugar, es que obliga a corregir la falta de presupuesto procesal. Por ejemplo, si a usted le plantean una excepción previa de demanda defectuosa y la declara el juez con lugar, le va a ordenar que corrija la demanda. Si a usted le declara con lugar una excepción previa de falta de personería, porque se alega que el personero, el representante, no tiene el documento que acredita la representación y el juez lo declara con lugar, va a ordenar que se acredite fehacientemente la representación. Ese es el efecto de una excepción previa. Ahora, el efecto de una perentoria, antes de entrar a la mixta, es que si el juez la declara con lugar, eso es la sentencia, automáticamente ataca la pretensión y la demanda se va a declarar sin lugar. La excepción perentoria que ataca la pretensión y se declara con lugar, como ataca la pretensión, se declara sin lugar la pretensión. Por eso les decía, puede ser que usted logre demostrar al juez que su pretensión es válida, declare con lugar la demanda y declare sin lugar la excepción. Puede ser que el juez declare con lugar la excepción perentoria y sin lugar la demanda. Y también puede ser que el juez declare sin lugar ambas cosas. Lo único que no puede ser es que el juez declare con lugar ambas, porque el juez no podría decir con lugar la demanda de 2,000 quetzales y con lugar la excepción de pago. No podría decir, porque sería contradictorio. Ahora, la excepción mixta es una excepción previa. La vamos a plantear como previa entre los primeros 6 días. Le vamos a dar un trámite incidental. Y el juez, cuando resuelva la excepción mixta y si la declara con lugar, por ejemplo, prescripción, no puede ordenar nada porque ya prescribió. No puede decir, bueno, repita el proceso porque ya prescribió. No, ya prescribió, se destruyó la pretensión porque se hizo fuera del tiempo en que había que hacerla. Entonces, el resultado de una excepción previa declarada con lugar es corregir la falta de presupuestos procesales. Pero si esa excepción previa tiene carácter de mixta, automáticamente destruye la pretensión porque ya la pretensión prescribió, porque la prescripción caducó, porque la pretensión se juzgó o porque la pretensión se transó. No sé si más o menos le queda claro de esa manera. Sí, licenciado, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? ¿No hay nadie más? Bueno, ahora déjenme ver cómo puedo abrir aquí, porque sucede que ahora no puedo abrir el video. Déjenme ver un segundo, por favor. Voy a tratar de cerrar todo porque no sé por qué razón no me deja abrir video ni buscar. Tal vez aquí vamos a ver de otra manera. Creo que aquí. Andamos con una inquietud. Vamos a ver. No. Por más que quiera, no puedo abrir el video. Me está pasando algo con mi computadora. Tengo alguna limitación. Pero bien, aprovechemos, utilicemos esto. Algunas preguntas, algo que quieran preguntar.
Ya creo que ya les dije que el examen parcial de ustedes está programado, les voy a decir para cuándo. Ni siquiera el calendario puedo abrir mi computadora ahorita en este momento. Pero según mi calendario, vamos a tener nuestro examen parcial el 16 de abril. Nosotros vamos a tener clases, creo que presenciales, el 7 y el 9. Antes de entrar a exámenes parciales que ustedes empiezan el 3, el 14. 16 de abril vamos a tener todas nuestras pruebas, nuestro segundo examen parcial, y vamos a abordar desde el primer día de clases, cuando empecé a hablar de los principios del código procesal, desde el primer día de clases hasta el día anterior a ese día de examen. O sea que vamos a ver lo que veamos todavía el 7 y el 9 de abril va a ser objeto de evaluación. Quiero que sepan ustedes que vamos a preguntar ya no la misma forma del primer parcial, ya no estén esperando examen con preguntas de opción múltiple ni de falso o verdadero, eso fue la parte introductoria, eso ya lo están haciendo sus laboratorios. El día de hoy redactaron un laboratorio y estoy casi seguro, voy a revisar siempre, que la mayoría no pudo determinar la fecha para contestar la demanda. Estoy casi seguro que esa pregunta la mayoría la tuvieron que haber contestado mal. Solo les voy a tratar de explicar porque insisto que no puedo abrir en este momento mi calendario, pero para computar los 9 días del emplazamiento tenemos que utilizar la ley del humor judicial. Como son 9 días, son días. Cuando se habla, cuando el plazo se establece en días, son solo días hábiles. Entonces, como son 9 días, son solo días hábiles. Y por consiguiente, este tema estaba complicado porque tenemos una Semana Santa. Entonces, yo les puse cuándo había que contestar. Así, haciendo los números en este momento, mañana sería el primer día. Y estamos hablando de 4 días de esta semana. Estamos hablando, perdón, 3 días de semana, lunes, miércoles, jueves y viernes de esta semana. El lunes, el martes y miércoles de la otra semana son 6 días. Y de ahí viene la Semana Santa, un permiso oficial conforme al Código de Trabajo el jueves y viernes santo y por consiguiente no corren los días. Y de ahí empezamos el día 6, que es el lunes, el 7 y el 8. Sería, no recuerdo exactamente la fecha porque no, insisto, no puedo abrir esto acá, pero sí, hay que computar exactamente los días. No son días corridos, son solo días hábiles y habiendo feriados oficiales el jueves y el viernes santo, no se pueden computar. ¿Alguna pregunta que tengan, mis estimadas amigas y amigos? Sí, Brenda, por favor. Sí, Brenda. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, fíjese que yo tengo una duda sobre estas excepciones. Estas excepciones es sobre lo que contiene la demanda, ¿verdad? Sobre todo lo que aparece en la demanda, usted puede analizar y determinar que pueden haber demandas defectuosas, puede haber falta de personalidad, fuerte personalidad. Claro, no solo leyendo la demanda, hablando con su cliente, analizando los hechos y todo lo demás, usted puede llegar a la conclusión de la forma en que puede defenderse, alegando primero defectos, excepciones previas, o alegando cuestiones de fondo, excepciones perentorias. Ah, muy bien. Entonces, al plantear como una excepción previa es como que encontrarle algún error a la demanda, algo así. En términos generales, así es, Brenda, correcto, Ah, así es. muy bien, gracias. Es para alegar esos errores, sí. Giovanni, por favor. Licenciado, en cuanto al emplazamiento, el tiempo de emplazamiento, en este caso, cuando el organismo judicial a veces saca de, yo creo que ya determinó de que la próxima semana no van a trabajar los días lunes, martes y miércoles, y eso también se puede incluir como parte, como no está dentro de la ley, sino que es como un comunicado, ¿verdad? Entiendo, el organismo judicial tiene la facultad de dar un permiso a sus trabajadores y tendría una obligación de dejar gente de turno para recibir memoriales, Giovanni. Salvo cuestiones de mucha emergencia donde venga un acuerdo de la Corte que suspenda esos días y suspenda los plazos. La Corte tiene esa facultad, pero el acuerdo tendría que decir que están suspendidos los tiempos.
Mientras no lo diga, hay que contestar y están corriendo los tiempos. ¿Oye? Ahora, los que sí no corren son los que están por ley ordinaria, los que regula el Código de Trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Que habla del 25 de diciembre, el 31 de diciembre, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, bueno, los días que dice el Código, el Día del Trabajador, esos días sí no corren porque están en ley ordinaria. Lo que resuelva la Corte y da un permiso a sus trabajadores, pues la mayoría pueden irse a descansar, pero debe de dejar quien reciba los memoriales por los plazos que están corriendo. Salvo que el acuerdo diga, se suspenden los plazos y se suspenden, que lo dijera el Pleno de la Corte en un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, Giovanni. Gracias. Normalmente le cuento que quien da los permisos es el presidente o la presidenta de la Corte. Ella no tendría facultad para suspender los plazos, ¿verdad? Muchas gracias a usted por su pregunta. ¿Alguien más? Bueno, no viendo nadie más, mejor me voy a despedir de ustedes. Les deseo unas buenas vacaciones, bendecidas vacaciones. Nos vamos a ver entonces en la siguiente semana de vacaciones. Que todo les salga bien. Prepárense, comiencen a estudiar. Este segundo examen, lógicamente, viene con más dificultad y vale 40 puntos. Ahí se recuerda. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado.